canal de Facebook. Y vamos a iniciar, hermanos. Bien, hermanos, traemos un tema muy interesante, como les decía al principio. Se llama La iglesia es visible o invisible. Los hermanos no católicos dicen que la iglesia es invisible. No, lo vamos a aclarar, hermanos, lo vamos a aclarar con la Santa Escritura. La iglesia católica es visible la iglesia católica y también es invisible. ¿Cómo así? Pueden preguntarse mucho, pues hoy se los vamos a aclarar. Es el misterio, y fíjense que el catecismo en el numeral número 8, hermano, nos aclara todo, hermano, porque la iglesia es visible. Y traemos citas bíblicas, y ahorita vamos a comenzar con la primera cita bíblica, hermano Rodolfito, leyendo Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, los dos últimos versículos del capítulo 28 de Mateo, hermano Rodolfito. Y dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Vemos ahí, hermano, cuando se comienza un negocio, y recuerden ustedes, hermano, que la mayoría, digamos un 90% de los que comienzan un negocio, comienzan con la publicidad. La publicidad es muy importante para que todas las empresas puedan crecer. Y aquí era necesario, por eso Jesucristo prepara un equipo y los preparó al mil por mil. Ya estando listo, les dice, bueno, llegó el momento de que la iglesia que he venido a comprarla con mi cuerpo, con mi sangre, pues le vamos a dar una publicidad, porque tiene que ser visible. Y los envió, dice en el versículo 19, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Hermano, ellos ya están preparados. Y van, hermano, enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, ya estaban listos. Y fueron, sí fueron. Y la bendición de aquella época al tiempo actual llegó hasta nuestras comunidades. Sabemos, hermanos, que hay muchos países que no ha llegado todavía a la palabra de Dios, pero que sí, está entrando, está llegando, porque se tiene que cumplir. Cuando los apóstoles van a predicar, les van a predicar de un Cristo, de un Jesucristo, que en ese entonces Jesucristo era visible porque lo podían ver. Y Jesucristo, hermano, es el esposo de la iglesia. Por eso la iglesia católica es visible. Y es invisible el dueño de la iglesia. Recuerden cuando Jesucristo subió al cielo, les dije, yo tengo que irme, pero les enviaré el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de donde nosotros nos encontramos, hermano, somos personas realmente felices, muy felices, hermano. Y poco a poco lo vamos a ir aclarando, hermano, donde la iglesia, hermano, así como ustedes ven que estos 12 apóstoles van a predicar el evangelio, ellos son los responsables, hermano, de que cuando Jesucristo sube al cielo hay una jerarquía, hermano Rodolfito. Claro, sí. ¿Queda el Papa? Sí, si gusta podemos ¿Sí? dar ese tema en el próximo, quizá. Por eso, miren, exacto, gracias, hermano Rodolfito. Por eso les digo, miren, hermano, la iglesia es invisible porque tiene jerarquía. Es visible. Es visible porque está el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, están los templos católicos. Por eso es visible la iglesia. Hermano, si muchos dicen, no, es que uno se puede salvar sin la iglesia. No, hermano, para ser salvo es necesario estar en la iglesia.
Y ya hemos dado esta enseñanza. Y vamos a dar un tema muy específico, hermano. Hermano, es necesario que la iglesia siga firme y que nosotros, hermanos, sigamos siempre al pie de la bandera para que cuando venga Jesucristo, hermano, sea una gran bendición al escuchar nuestros nombres. Pero si nos vamos de la iglesia que es visible, hermano, estamos en problema, hermano Rodolfito. Así es, hermanos, y miren, hermanos, que cuando decimos que la iglesia es visible, pues Jesucristo vino a edificar una iglesia cristiana. Es una iglesia cristiana porque seguimos a Cristo, pero esa iglesia cristiana Él quiso que fuese universal. ¿Y qué significa universal? Esa iglesia de Jesucristo quiso que fuese católica, porque católico es universal. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no existían obispos. No existían obispos. Existieron los patriarcas, existieron después los jueces, reyes, profetas, pero obispos no. Los obispos los vino a poner Cristo para que esta iglesia fuese visible. Amén. Y por eso, por ejemplo, él en San Mateo capítulo 18, versículo del 17 al 18 dice: si se niega a escucharlos, informa. Vamos desde el 15. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él, a solas, para reprochárselo. Se lo está diciendo a las personas, a la iglesia. Él la fundó y Jesucristo se fue, pero deja una iglesia. Él pone las bases y les dice, bueno, hoy sigan ustedes con esta misión. Jesucristo no dijo, hagan Biblias. No, Jesucristo vino a edificar y a poner sus bases y a poner una roca, una piedra, una roca, una columna fuerte, que es al que nosotros le decimos el líder, el papa o padre, el que antiguamente pues su figura eran, les comentaba, eran los patriarcas, sí, los jueces, los reyes, los profetas, pero él viene a poner un encargado de la iglesia. Pues dice, si te escucha, si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, su iglesia, los primeros que él puso en su iglesia. Alguna gente quiere quitar los testigos, porque al no haber testigos, ¿qué pasa en un caso cuando no hay testigos? No hay veracidad, no hay seguridad. Si se niega a escucharlos, informa a la asamblea. ¿Cuál asamblea? A la que él está formando. Si tampoco escucha a la gente, a la iglesia, ¿a qué? Si tampoco escucha a la iglesia, sí. A la iglesia, esa iglesia visible, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, ¿a quién se lo dijo? A la iglesia. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. ¿Qué es un pagano? Alguien que no quiere saber nada de Dios, solo cosas fuera del camino del Señor. O un publicano, la gente del pueblo que no quiere saber nada de Dios. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado el cielo. Eso se lo dijo a la iglesia, a esa iglesia visible. Ya luego vamos a ver por qué decimos que es visible. Allá en Mateo también, Mateo 16, 18, 19, cuando le dice a Pedro, Pedro, eres piedra y sobre esta piedra, porque él quiere que esa piedra sea visible, sea visible. Entonces, hermanos, le da a esa piedra y a esa iglesia, le da la misión católica, universal, de atar y desatar. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado el cielo. Allá Mateo 16, 18 dice, lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo.
Es decir, lo que esa iglesia haga en la tierra, Jesucristo lo valida en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Él quiso dejar esa iglesia visible, esa iglesia de la que Él es la cabeza. Y esa iglesia que es su cuerpo. Allá en Efesios dice que Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. ¿Cuál iglesia? Busquen, hermanos, busquen cuál iglesia es. Busquen en el año 500, en el año 100, en el año 40, en el año 50, 100, 200, 400, 1000, hasta 1500. Busquen cuál es esa iglesia a la que se refiere Mateo. Dice, porque dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Y eso, hermanos, cuando nosotros decimos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, místico significa que es un misterio. Y por eso Cristo lo compara con el matrimonio. Dice, así como Cristo es la cabeza de su iglesia, eso es lo místico. Así el hombre es cabeza de la familia, de su casa, y la familia es su cuerpo. ¿Por qué decimos que es un misterio? Porque, por ejemplo, cuando nos habla el evangelista Mateo mismo, que de matrimonio, cuando dice, de manera que ya no son dos, sino uno solo, significa que yo como esposo de la familia, yo soy la cabeza. Y mi esposa, nuestra familia es el cuerpo. Así es Jesucristo. Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Pero ¿cuál iglesia? Les decía, esa iglesia que es el cuerpo místico, el cuerpo misterioso, ese cuerpo que está unido. Y cuando decimos, hermanos, que la iglesia es visible, es porque nosotros la podemos visualizar durante todos los días, todos los años desde que Cristo la edificó. Pero también tiene la iglesia su parte invisible. ¿Cuál es esa parte invisible? La iglesia, hermanos, está unida a todo, al cielo. Pero hay 3 estados de la iglesia. Y la iglesia peregrina. ¿Quiénes somos la iglesia peregrina, hermano? Los que vamos en el camino, los peregrinos. Está la iglesia purgante, la iglesia en purificación. La iglesia, las personas que murieron con pecados leves, veniales, y se están purificando, porque nada manchado puede entrar. Y la iglesia triunfante, pues esos 2 estados también son estados de la iglesia, de esa iglesia que en aquella parte es invisible. Así como Jesucristo fue visible, sí, Él vino como persona, así como Él quiso ser visible, venir por el vientre sagrado de una mujer, por el embarazo de una mujer. Él se mostró visible, pero Él murió, resucitó y se hizo invisible. Así como también Pablo, por darles otro ejemplo. Pablo creía en una iglesia invisible, pero Dios se la mostró. Inmediatamente Pablo cambió de mentalidad, le dio un cambio a su mente y dejó de creer en una iglesia invisible, tanto así que él mismo viene diciendo que la iglesia es como un cuerpo que tiene una cabeza y tiene muchas partes, ¿verdad? Y hermanos, y al punto de que Pablo, Dios lo hizo cambiar de esa forma. Él pensaba que la iglesia era invisible, así como lo piensa, hermano, así como lo piensa toda la gente que está fuera de la iglesia del Señor. Ellos predican, su forma de exponer es que la iglesia es invisible. ¿Por qué? Porque su iglesia no se puede visualizar desde Cristo hasta el año 1517 o hasta el año 1800, 900. Por eso dicen que es invisible, pero la iglesia es visible, hermanos, y en el transcurso del programa iremos viendo y descubriendo algo otras cosas, hermano Mario. Bueno, Rolfito, fíjate, no sé si me podría ayudar. Segunda de Timoteo 4, 2.
Vamos a leer del versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Sí. Es que miro más claro esta cita bíblica. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Lo vamos a leer hasta el 13. Solo vamos a... Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así. Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos, según mi evangelio. ¿Hasta ahí? No, siga. ¿Hasta dónde? Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Mire lo que dice lea el versículo 11, léalo hasta el 13, hermano Rodolfo. Una cosa es cierta, si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos pacientemente con Él, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo. Miren, hermanos queridos, hermanos perseverantes, si nosotros seguimos a Cristo, hermano, como Pablo, hermano, nos da una esperanza con estas palabras tan bonitas, pero también nos recalca algo, hermanos, que si nosotros somos infieles, pues vamos a fracasar. Pero aquí nos habla, según de Timoteo, capítulo 2, del 8 en adelante, que nos acordemos de Cristo, porque Cristo ya había subido al cielo. Pablo, un hombre, hermanos, que luchó, lo torturaron, hermano Rodolfo, lo golpearon. Claro, sí. Y fue fiel, hermano. Fíjense que íbamos a leer 2 Timoteo capítulo 4, pero la dejamos donde vemos dos personas que se retiran del grupo del apóstol Pablo. Hermano, si nos apartamos de la iglesia que es visible, tenemos un problema. ¿Y qué nos da a conocer San Pablo en el versículo 8? Como dice, acuérdense de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los muertos. Según mi evangelio, por él sufro, hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Porque si Jesús, vemos la primera cita bíblica que leímos, los manda Jesucristo a que prediquen el evangelio. Hermanos, no existía otra iglesia. Y tenemos una cita bíblica clave en esta enseñanza que la dejamos de último. Hermanos, San Pablo, un hombre luchador, un hombre lleno de fe, no le importó, hermano, nada lo que le ofrecía el mundo. Él estaba seguro, completamente seguro, que ahí él iba a morir porque quería ser salvo. Recordemos, hermano, lo que nos dice San Pablo en los Filipenses capítulo 20, versículo 21, que él ya quería estar con él en el reino de los cielos. Ya quería estar con él. Porque lo veía con los ojos del alma. Es invisible el cielo, ajá, pero lo veía con los ojos. Exactamente. Y él no conoció a Jesucristo, hermano Rodolfo. No, él no físicamente no. Él no lo conoció, pero sí lo vio, hermano Rodolfo. ¿Me entiende? Cuando él cae del caballo. Claro, sí. Entonces ahí se encuentra. Sí. Por eso la iglesia, hermano. Y parece que hermano Rodolfo, parece que mi hermano Rodolfo nos explicaba de
del credo, hermano Rodolfo. No sé si hay una partecita ahí. ¿Nos puede explicar ahí, Sí, hermano Rodolfo? sí, el credo nos Después dice, leemos ahí lo que está en la pantalla. sí, ya vamos a leer, hermano Wilmer. Bueno, el credo en una parte dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo Invisible. y lo invisible. Así, hermano, también, por ejemplo, cuando decimos que el cuerpo místico, eso con los ojos naturales no lo podemos ver, pero sí lo podemos ver con los ojos Espirituales. espirituales. Así es. Y por eso dice San Pablo, acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David. Acuérdate. Hermano Rodolfo, es que Jesucristo, por eso es bueno que vayamos tocando estas dos partes, porque Jesucristo es invisible, hermano, es invisible. Entonces, por eso la iglesia es tan rica, hermano, y no podemos nosotros callar, hermano, no podemos callarnos. Y ahorita hay un problema tremendo con un obispo que estaba hablando que cesaran tantas sectas, hermano Rodolfo. Ajá. Entonces, hermano, pero la situación es que hay una sola iglesia y es la de Cristo, hermano Rodolfito. ¿Sí? Hermanos, si todo esto, perdonen, hermanos, si lastimamos, pero preferimos, hermanos, herirlos a que en otra parte los maten. Dice el Señor, dice, creo que San Juan, dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a los que matan el alma, y matar el alma es matar la fe verdadera. Ese sí es un crimen, es matar espiritualmente el alma. Por eso, hermano, muchos para engañar dicen, la iglesia es invisible, pero la iglesia, hermano, siempre ha sido visible, y nosotros debemos de ver con los ojos espirituales, con los ojos del alma, esa iglesia. Y, hermanos, no, qué fácil es a veces creer lo que dice alguien, pero creámosle a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a ver qué nos dice aquí en estos textos. Sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo mediante el juicio y la justicia, desde ahora para siempre, jamás. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Nos lo dice Isaías 9, 6 y 7. Desde el trono de David y sobre su reino. Obviamente, estos versículos se refieren a la venida de Jesucristo. Hablan de un incremento en su gobierno. Nótese la singularidad del término, que solamente puede significar su iglesia. Cualquier gobierno, para que pueda funcionar, debe estar lo suficientemente visible a todos los versículos. Visible a todos. Cualquier gobierno, para que pueda funcionar, debe estar lo suficiente visible a todos. Los versículos especifican claramente que su reino, su iglesia, permanecerá por siempre. Reiterado esto por Mateo 28, 20, cuando dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de las historias. Eso significa que es una iglesia visible. Y Efesios 3:21 también lo dice, hermanos. Y si, ya vamos a leer eso, hermano Wilmer. Y si un gobierno debe de ser visible para ser creíble, y si un patronato también, y si una empresa y cualquier grupo debe de ser visible, no puede ser invisible, ¿será que la iglesia de Cristo es invisible? No, hermanos, la iglesia es visible y es la Santa Iglesia Cristiana Católica. Esa iglesia, hermanos, que está con los brazos abiertos para todo el que quiera llegar. Acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cumbre. ¿Cuál monte? El monte de la casa de Yahvé. Hermanos, ¿les parece poco eso? Que en los últimos tiempos el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cumbre de los montes y se elevará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. Así es,
acudirán a él todas las naciones. Hermanos, llegará el momento en que se abrirá todo y podamos ver nosotros como somos vistos. Eso lo dice también Primera de Corintios 13, 8 en adelante. Pero esto nos lo está diciendo Isaías para garantizarnos, para explicarnos que esa iglesia es y debe de ser toda la vida hasta que Él venga hasta el fin de la historia. Esa iglesia va a ser visible, siempre tendrá un jefe, siempre tendrá todo lo que nos explicaba el hermano Mario al inicio, y siempre tendrá la jerarquía que uno de estos días la vamos a explicar. Del vencedor hará una columna, del vencedor hará una columna en el templo de mi Dios. Tiene un templo Dios, tiene un templo, del cual no saldrá más, y sobre él escribiré el nombre de Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios, y el nombre mío nuevo. Esa Jerusalén celestial, hermanos, que por ejemplo allá en Hebreos 12, 22 creo que es, que dice que nos vamos acercando a la ciudad de Sión, a la Jerusalén celestial, en donde está Él rodeado de todos los cristianos que ya han logrado su perfección, y esa es la iglesia triunfante que también es parte de la iglesia. Bien, qué bueno, hermano Rodolfito, está buena. Dice San Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como lo de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reinado no es de acá. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Hermano Rodolfo y los que nos ven, es que, Rodolfito, si estamos fuera de la iglesia, estamos en desobediencia, hermano Rodolfo. Claro que sí. En desobediencia total es la iglesia que Él edificó, que Él fundó. Y puede ser que mucha gente lo esté sin saber. Sin saber, y por eso me gusta la aclaración que nos daba ahorita hermano Rodolfo, de los que ya están cerca de allá de Dios, en Hebreos capítulo 12, si usted lo decía ahorita, hermanos, porque esa es la ventaja de vivir en esta iglesia, porque desde el momento que nosotros somos bautizados, pertenecemos ya a esa iglesia, hermano Rodolfo. Desde ese momento, no importa la edad que nosotros tengamos, pero desde ese momento, si fuese de 2 meses, de 1 mes, de 2 días o de 1 día de nacido, si somos bautizados, nosotros ya formamos parte de la iglesia visible, que pronto va a ser invisible, hermano. ¿Por qué? Pero donde queremos llegar el día de mañana, hermano, a estar en esa iglesia que no lo vemos, pero que están disfrutando en el reino de los cielos, que están cerca de Dios. Hermano, los apóstoles dice que son las 12 estrellas, hermano Rodolfo. La Virgen María, esos santos que han luchado y que lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, o Apocalipsis versículo 8, versículo 5. Hermano, sí existe, hermano, una iglesia visible que sí, que está gozando de una vida eterna. Eso, hermano, es lo que nos invita la palabra de Dios, nos invita a Jesucristo a que nos robemos la gloria. A que hermanos, que nos dueñemos de la gloria de Dios. Por eso, miren, hermano, Jesucristo dice que Él, si hubiese sido el rey de la tierra, lo voy a leer, dice, Jesús contestó: mi realeza no procede de este mundo. Si fuera de este mundo, dice que hubieran venido ángeles, hermano Rodolfo, a rescatarlo. Claro.
Hermano, Sí. entonces sí tenemos, hermano, si nuestro Padre, si el dueño de la iglesia se encuentra en el cielo, es porque usted y yo, hermano, si luchamos, seremos victoriosos y seremos victoriosos, hermano, con esa corona de vida eterna. Hermano, tenemos al dueño de la iglesia en el cielo. Está presente en cada uno de nosotros, porque es espiritual, lo sentimos. Sentimos la presencia de Jesucristo. Hermano, y tenemos algo nosotros que vivimos a Jesucristo vivo en la Eucaristía. Hermano, que eso no se ve en ninguna otra iglesia, solo en la única iglesia de Jesucristo. Hermano, que ese privilegio, hermano, no lo van a obtener otra iglesia fuera de la iglesia católica. Y nosotros somos privilegiados, hermano, porque es la iglesia que Cristo fundó, hermano Rodolfito. Así es, hermanos, y por eso miren, hermanos, ustedes verán que la única iglesia que produce santos es la Santa Iglesia Católica, y eso, hermanos, es un hecho, eso lo creemos 100%. Vamos a leer, antes ya vamos a leer, hermano Wilmer, solo quería darles un dato. Miren, hermano, Juan, el que nos explicaba el hermano Mario, Juan fue alguien que Cristo lo conservó allá llegando al año 100. Y Juan, hermanos, pasó de ver, Juan pudo ver, pudo ver a Jesucristo, sí lo pudo ver, pero Juan vio lo invisible. Juan pudo ver lo invisible y lo manifestó visible. Juan vio lo invisible y lo manifestó. Por eso ustedes verán los escritos de Juan, el Apocalipsis, que es un libro pero bellísimo, porque ya es el reino de los cielos, es más allá de la muerte. Y Juan lo pudo ver y lo quedó escrito para la historia, para nosotros, para que lo creamos. Él sí pudo ver lo invisible y lo manifestó, lo hizo visible. Pero ¿qué nos dice? Vamos a ver, vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad situada sobre la montaña. No se puede esconder una ciudad situada. ¿Y será que se va a esconder la iglesia del Señor? Y no se enciende una candela para ponerla debajo del selemín, debajo de algo que le tapa su luz, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en la casa. Hermanos, Cristo vino, se presentó visiblemente y Él nos vino a decir que nosotros somos la luz del mundo, que alumbremos, que iluminemos el mundo, que somos, que debemos de ser la sal de la tierra, darle sabor a este mundo. ¿Cuál sabor? El sabor espiritual. ¿Y dónde? Ese sabor nosotros se lo debemos dar como Él dice, allá en San Lucas 6:46 creo que es que dice, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, que caminemos como Él. De nuevo Jesús les dijo, paz a vosotros. Jesús se les presenta a la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? La que Él dejó como columnas a esos 12 apóstoles junto con Madre María. Por eso estaban en Pentecostés juntos. Y de nuevo Jesús les dijo, paz a vosotros, como mi Padre me envió, así yo os envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Para qué sopló sobre ellos? Para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Quién? Los 12. ¿Qué son los 12? La iglesia visible, la iglesia que Él edificó en Pedro y en los 12. A quienes perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes le retuvieran, quedan retenidos. Esa es la iglesia visible que tiene el poder dado, otorgado por Dios, que no es el sacerdote, no son los apóstoles los que perdonan, sino Dios, Jesucristo, por medio de ellos. Juan 20, 21, 23. Vamos a leer hermano Mario, para darle continuación. En Juan
En Juan 20:19 el contexto claramente muestra que solo los apóstoles estaban presentes. Solo ellos, los 12. Si él hubiese querido que cualquiera se tomara la atribución de formar una congregación, una iglesia, entonces lo hubiera hecho sobre toda la gente o sobre miles. Lo hizo sobre los 12. Estaban presentes los 12 cuando Jesús pronunció estas palabras, dándoles ese poder. Y solamente ellos recibieron el poder de absolver los pecados. Aquí precisamente se inicia la sucesión de obispos que continúa hasta nuestros tiempos, cuando Jesucristo les pasó la batuta a los apóstoles. Los apóstoles lógicamente no eran eternos, tenían que nombrar, formar a otros apóstoles. Así como Jesucristo los formó a ellos 3 años, así pues la iglesia tiene todo el poder otorgado por Jesucristo cuando dice, lo que aten yo lo ato en el cielo y lo que desaten yo lo desato. Lo que usted, Pedro, decida en la tierra, yo lo firmo y lo sello en el cielo. Por eso Pedro después dijo, no, bueno, los sacerdotes van a estudiar no 3 años como Cristo, van a estudiar 5 años filosofía y 5 teología para ser sacerdote y así. ¿Y quién le dijo? ¿Y quién le dijo que no al Papa? ¿Quién le dice que no? Si Sí. Jesucristo le dio esa autoridad. Por eso, hermanos, pongan mucho cuidado en todo lo que ustedes practiquen y estudien. Recuerden siempre que hay una autoridad en la tierra, hay un hombre que tiene las llaves y esa es la piedra visible y ese hombre es por ahora el Papa León XIV. Exactamente. Es la piedra visible. Vemos, hermano Rodolfo, cuando nace la iglesia en Hechos capítulo 2, no sé, ayúdeme, hermano Rodolfito, Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Ajá. Aquí nace la iglesia visible, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuál? Ya le digo. Dice así. Ajá, léalo. Hechos 2. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. ¿Sigo? No, hasta ahí. Después vamos a ver si leemos otro poquito. La cuestión, hermano, es que miren, y hemos venido hablando de los 12 apóstoles, hermano Rodolfo, la cita bíblica. Las 12 columnas. Las 12 columnas, hemos venido hablando, casi la mayoría de las citas bíblicas, y hablado de los 12 apóstoles, hermano, porque son las columnas que han mantenido de pie a la iglesia. Hermano, no se olvide de lo que continúa, solo déjenme recordar esto. Ajá. Solo para recordarles, hermanos, cada uno de los 12 apóstoles es una columna y sobre esas columnas se va edificando, por ejemplo, los obispos de nuestra diócesis, ellos dependen del apóstol Santiago, porque Santiago fue el que trajo la evangelización a España y los colonizadores, sacerdotes, a América. Sí. Y así, otros se fueron a Etiopía y pues todos los obispos de aquel lugar son a nombre del obispo de ese lugar, a nombre del apóstol de ese lugar. Exactamente, y así, exactamente. son 12 formas de obispos. Qué bien. Que todo va a la misma iglesia. Perdón. No, lea, hermano Rodolfo, porque interrumpí no, está bien, ayúdenme ahí. Recibiréis, sí, potestad, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, local, estaba el local, en toda Judea, lo que les estaba hablando, y Samaria, extendiéndose a las regiones vecinas y hasta los extremos de la tierra. Aquellos pues que aceptaron sus palabras fueron bautizados y se agregaron en aquel día cerca de 3,000 almas, Hechos 2:41. El hermano Mario nos lo explicaba, que para unirse a la iglesia visible de Dios
es necesario bautizarse. Y no hay edad, o dónde dice que hay edad, pero ese es otro tema. O para bautizarse, bueno, continuamos. Aquí se están uniendo a la iglesia. Agregáronse todavía más creyentes al Señor, muchedumbres de hombres y mujeres. Hechos 5:14. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, Hechos 6:1. Así pues, las iglesias se fortalecen en la fe y se aumentaba cada día su número. Hechos 16:15. ¿Por qué dice las iglesias? Porque ya estaba edificada las 7 iglesias. Exactamente. Que ustedes las pueden buscar, búsquenlas una por uno. ¿Cuál es la de Pérgamo? ¿Cuál es la de la Odisea? Son templos actualmente católicos. No, Rodolfito, y fíjese, es bueno que volvamos a dar esta enseñanza, porque mucha gente dice que por eso existen varias denominaciones, hermano, porque supuestamente fueron cartas, hermano, que el obispo mandó a cada uno. Vamos a dar esa enseñanza claramente. Sí. Aquí, hermano, lo que hemos leído en la pantalla, todo comienza en esta cita bíblica que hemos leído, Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. Cuando el Espíritu Santo viene, hermano, están los 12 apóstoles y estaban algunas de las mujeres, incluyendo, hermano Rodolfo, a la única que le menciona el nombre, a María, la Madre del Señor. A la Virgen Santísima. Pero ahí vemos, hermano, cuando el poder del Espíritu Santo, recuerdan en la primera cita, Jesús los envía, pero aquí, hermano, cuando el Espíritu Santo los llena, porque ya no está Jesucristo, que era visible, y se convierte la promesa, el momento más esperado de los apóstoles, llegó ese momento. Y lo estaban esperando con ansia porque realmente sí lo necesitaban, hermano. Ahí se les fue el miedo, se les fue toda duda. De ahí se fortalecieron, fueron hombres guerreros, valientes, valorudos, hermano. Y y por eso leíamos en la pantalla en Hechos capítulo 2, versículo 41, que Pedro, hermano, se levanta. Y en ese momento, en términos de minutos, se convirtieron 3,000 personas. Comienza la iglesia, hermano. Ahí, gracias, hermano, mi hermano Wilmer. Ahí comienza la iglesia, hermano. Y desde esa fecha, hermano, la iglesia sigue firme. Y vamos a leer más adelante lo que dice la Sagrada Escritura en Mateo, que ni los poderes del infierno, hermano Rodolfito, jamás la podrán destruir. Nunca. Así, hermano, y ustedes verán que todo contra la iglesia, y nosotros como gatos panza arriba defendiéndonos de todos los ataques del mundo. Mientras tanto, la palabra de Dios iba creciendo y aumentaba sobremanera el número de los discípulos en Jerusalén. Esta iglesia ya es visible, de eso se trata el tema. Les comentaba, hermanos, y perdón, y con todo el cariño y el amor del mundo, ¿por qué las otras congregaciones dicen que es invisible? Porque ellos no pueden mostrar que es visible, porque son iglesias que nacen ahorita, hace poco, hace 500 años hacia acá. Y esta iglesia, mientras tanto, la palabra de Dios iba creciendo y aumentaba sobremanera el número de los discípulos en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 6:7. Entre tanto, la iglesia por toda Judea y Galilea y Samaria gozaba de paz y se edificaba caminando en el temor del Señor. Y se iba aumentando con la consolación del Espíritu Santo. Hechos 9:31. ¿Quién es el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo tiene su procedencia en Dios Padre y Dios Hijo. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos a Dios Padre y a Dios Hijo juntos. La ordenanza de Jesucristo en Hechos 1:8 se fue cumpliendo. La noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, por lo cual enviaron
a Bernabé hasta Antioquía, otro que fue enviado a otro lugar. Y por eso también les comentaba, hermanos, que cada uno de los apóstoles tiene su orden obispal. Cada uno ordena el apóstol a la manera de cada uno de los apóstoles. Es decir, allá si por ejemplo Andrés estuvo, por decirlo así, en Etiopía, entonces toda aquella gente, todos los que allá nombran obispos son a la manera de Andrés. Acá es a la manera de Santiago, hermano Mario. Qué bien, hermano Rodolfito. Bien, no sé. Bien, seguimos. ¿Cómo estamos con ahora, Rodolfito? No Faltan unos 4 minutos. Bueno, está bien. Bien, leíamos Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Y vemos en el versículo 10, en el 8, dice: cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de África, Pafilia, Egipto y de la parte de Libia. La cuestión, hermano, es que habían casi de todo el mundo en entonces, hermano Rodolfo, y hablaban, mire, lo misterioso del Espíritu Santo, hermano Rodolfo, que hablaban las lenguas de ellos. Sí, y es por esa razón, hermano, miren qué bonito, la iglesia se abre con los brazos abiertos para todas las personas, hermano. Eso sí. Está abierta, no importa si una persona ya se hizo protestante, no, la iglesia lo espera, brazos abiertos, porque ¿quién es el jefe? Es Cristo. Cristo los está esperando. Por eso a nadie se le niega, puede llegar un borrachito. Y por eso es que a veces dicen ustedes, miren, aquel dice que es católico y va cayéndose de borrachito, porque la iglesia no le cierra las puertas a nadie. Puede ser el más delincuente. ¿Quién era Pablo? Y Jesucristo lo recibió. Le pegó su zarandeada, pero lo recibió. Así es. Qué bien. Vamos, yo creo que ya vamos terminando, hermanos, ya que se nos fue el tiempo. Ya no. Saludos. Bien, yo quiero saludar a mi tía Carmen hasta Guantequerique, hermano Rodolfo, o Lauterique. Aguanqueterique, ni porque el pueblo es su papá. Aguantequerique. Aguanqueterique. Ajá, un saludo a mi tía Carmen que nos está viendo, a toda la familia. Yo le digo tía Carmen también. Sí, entonces se le aprecia mucho, siempre nos ve, dice ella. Un saludo al párroco de ahí, de ese pueblo bonito. Ese pueblo bien bonito, bendición, y a todas las personas que nos ven ahí, porque la vez pasada nos llamaron de ahí y nunca los habíamos saludado, pues este es el momento para saludarle. Saludos, tía Carmen, a toda su familia, saludos a hermana Tina, la hermana de los Cascabeles, que estuvo de cumpleaños ayer. Ajá. Le fuimos a cantar. Ah, bueno. Hoy está cumpliendo años una hija de la hermana Lidia, que vive detrás del templo católico. Mañana está cumpliendo años mi hermana Rosa Solórzano, tu hermana Rosita, esposa del hermano Abraham. No, pues vamos a llegar, hermana. Grandes cristianos, hermanos. De verdad que un saludo fraternal, un saludo muy especial. Un saludo a toda la gente de los Cascabeles, de lo de Reina. A mi madrina Emilia, que nunca no nos hemos saludado, siempre Emilia, están pendientes. Mi padrino Evaristo, a sus hijos. Que estamos en la lucha, hermanos, en los Cascabeles. Hoy estaremos reuniéndonos en la casa de la hermana Lidia para festejar pues el cumpleaños de su hija y cantarle un rato y llevar la palabra del Señor. Ahí estaremos. Bendiciones, todos, hermanos, y gracias por las personas que siempre nos ayudan. Muchas gracias, y será hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Saludos a los hermanos que nos ven por Facebook y a todos los que pues sintonizan. Gracias, hermanos, por su sintonía. A Manogildo Bautista, muchas saludos y muchas gracias por ese apoyo que a mi esposa Aide, a su suegra. Ah, sí. Mi suegra está pendiente de ahí del programa. A mi hija y a muchas personas que fíjense que han cambiado
el cable, Rodolfito, para vernos, pues, para ver en Canal 34. Bendiciones, será hasta el próximo viernes. Que el Señor y Madre María le guarde todos los días, hermanos.